Saludos a todos en este día. Dios bendiga sus vidas, nuestras vidas. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad de estar de nuevo estudiando su palabra. Damos gracias a Dios por todo. Pedimos a Dios su bendición sobre nosotros, sobre nuestros hermanos, hermanas y todos aquí en la sala y en los diferentes medios por los cuales nos comunicamos. La parte del predicador en el evangelismo es importante. Todo es importante. Dios, el autor de la salvación, el autor del evangelio, Jesucristo, quien vino e hizo realidad el evangelio. El Espíritu Santo también juega un papel importante. La Biblia dice que Él es el que convence a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Pero todo esto pasa también por la labor de aquel que predica la palabra de Dios, aquel que enseña el evangelio. En este caso es usted, el hermano, la hermana, la iglesia. Hay personas encargadas de predicar con su talento, con su don, como los evangelistas o predicadores, personas a quienes Dios ha dado la facultad de predicar la palabra de Dios, y a eso se dedican estas personas. Hay personas que sirven como misioneros, personas, familias, hermanos y hermanas que aman la obra de Dios y salen a un lugar lejano, a un país desconocido, a sembrar la semilla, la palabra de Dios en un campo diferente al entorno donde uno ha vivido, como el país o el barrio, la ciudad donde uno ha vivido, pero las personas salen en misión evangelística a predicar el evangelio. Es importante la misión de cada persona. Cada persona que está en la iglesia tiene también la posibilidad, la obligación de comunicar la buena nueva. Puede hacerlo. No necesariamente es un predicador o es un evangelista, pero pues de lo que ya recibió puede compartir. Y eso es importante. Es importante por lo que comenzamos a decir ayer. La fe viene por el oír. Si nosotros queremos que las personas crean en el evangelio y aún lo obedezcan, necesitamos predicar el evangelio. Y debo decir una cosa. En el mundo existen muchas falsas ideas y todas las personas que han oído una falsa idea no han oído el evangelio verdadero. Han sido engañados. Incluso puedo decir, sin temor a equivocarme, que en el mundo la mayoría de personas no sabe qué es el evangelio. Ellos tienen ideas vagas acerca del evangelio, pero a ciencia cierta no lo conocen. La labor del predicador es alumbrar a los hombres con el evangelio para que éstos entiendan qué es. Y lo necesitan las personas que están en las diferentes religiones o grupos religiosos que en el mundo existen, o sectarios o lo que sea, que como se le llama, o lo que sea. Todos necesitan. Lo necesitan ellos porque a pesar de que ellos por lo regular hasta usan la palabra, no saben qué es el evangelio tampoco. Y se les han enseñado a ellos doctrinas erradas y están equivocados, incluso en temas como el plan de la salvación o la adoración o cómo se le sirve al Señor y todo eso. Necesitan oír el evangelio. Y la gente que no es religiosa, la gente que no participa a veces de ninguna clase de religión o de grupo religioso o de denominación, también lo necesita. Es decir, en el mundo la necesidad del evangelio es muy grande. El campo es muy grande para trabajar y predicar. La puerta siguiente, la persona siguiente, volvamos al tema que hablábamos hace tiempo. Si no te escuchó este, dile a otro. Y si no te escuchó ese, dile a otro y a otro y a otro. Te aseguro que, por ejemplo, no le hemos hablado a toda la gente que vive en el barrio. No hemos tocado todas las puertas de nuestro vecindario predicando el evangelio. Decíamos la otra vez que solamente llevando el evangelio a cada lugar nos vamos a dar cuenta qué va a hacer la gente con el evangelio. Pero no podemos
decir que no van a creer si no les hemos predicado. Necesitamos predicar. Antes de que la persona crea, antes de que la persona obedezca, tiene que ocurrir cierto tipo de cosas. Una, que usted vaya a predicar, que usted vaya a buscar al perdido, como cuando Cristo dejó el cielo para venir a buscar a los perdidos. Él vino a predicar y en su ministerio estuvo predicando por todas partes y en las sinagogas. Y una cosa que hacía el Señor Jesús era recorrer las ciudades y las aldeas de Israel, predicando el evangelio del reino de Dios. Noten la palabra recorría. Iba de un lugar a otro predicando. ¿Hacemos eso nosotros? ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos recorriendo nuestro entorno? Necesitamos, yo creo que puedo decir así, necesitamos ser conocidos en nuestro entorno como predicadores, como personas que hablamos del evangelio, como personas que estamos constantemente o aprovechando la oportunidad de hablar a alguien del evangelio, que estamos haciendo que oiga. Necesito, podría ser así, encontrarnos una persona, saludar y preguntar cómo estás o algo así, que necesito hablar con usted acerca del evangelio. Yo soy predicador, yo hablo de la palabra de Dios. Hay un mensaje importante, el evangelio. Nos vamos a concentrar en predicar el evangelio. Hay muchos temas, hay muchas ideas, hay muchas cosas, pero yo necesito concentrarme en lo que el pecador necesita oír, que es el evangelio. Porque a veces hay discusiones y conversaciones que son sin fruto, porque la gente tiene ya un poco de ideas concebidas o porque son temas que ni siquiera comprenden. Pero Dios mandó a predicar a ellos el evangelio para que la fe pueda producirse. En el libro de Mateo, cuando el Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y dice que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que noten hoy la parte donde dice, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? ¿Cómo puede hacerse un discípulo? La idea es llamar, así como cuando Jesús llamó a sus discípulos a seguir a Jesús. Nosotros necesitamos llamar gente del mundo para que vengan a seguir a Jesús. Y nosotros somos los encargados de ir a buscarlos o de ir a invitarlos a que vengan a seguir al Señor. Para eso tiene que haber una enseñanza. Para eso tiene que haber una interacción con las personas. Tiene que haber un trato con las personas. Tiene que uno ir. Id y predicar el evangelio. Hay que ir a buscarlos, hay que ir a hablar con ellos, hay que buscar la forma de que la gente escuche el mensaje del evangelio, que ya sabemos qué es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, y ya sabemos en dónde se obedece. Entonces tiene que venir una enseñanza. Para que la gente pueda creer, tiene que haber una enseñanza. Tiene que haber la predicación del evangelio de Dios a las personas. Necesitamos decirles, si no, no. Lo dice claramente el apóstol Pablo en Romanos 10. ¿Cómo creerán? ¿Cómo va a creer la gente que vive a mi alrededor o la gente que vive en otros lugares? Necesitan oír el evangelio. Y en el libro de Marcos Jesús dijo, id y predicad, la acción de hablar, id y predicad. Y dijo, ¿qué? El evangelio. ¿Para qué? Ahí dice, ¿para qué? Dice el que creyere. ¿Cómo van a creer las personas? Si les predicamos. Entonces, el oír es importante. El oír es imprescindible en el tema de la salvación. Porque la fe, según Romanos 10:17, viene por el oír. Entonces, su papel es muy importante en cuanto a que usted tiene la capacidad de hablar, tiene voz, y ahorita ya sabe qué predicar, qué decir, qué enseñar, y en ese sentido, usted es importante en el tema de la salvación.
Yo creo que hay que pedir a Dios que nos ayude con la sabiduría y que no tengamos temores, que no tengamos miedos, que no nos dé vergüenza o pena, que seamos valientes para predicar la palabra de Dios. Y yo creo que también debemos pedirle a Dios que nos provea las oportunidades para predicar, el momento propicio y la palabra. Bueno, la palabra propicia ya no la propinó, ya no la dio, porque el Señor nos ha dado ya el mensaje, lo que hemos venido estudiando, que es el Evangelio, cómo se obedece el Evangelio, para qué sirve el Evangelio de Dios. Ya tenemos la palabra para predicarla. Necesitamos las ocasiones. Nosotros mismos a veces podemos propinar eso. Nosotros podemos decir, bueno, me voy a ir a un parque, por lo regular en los parques, cuando no estemos en cuarentena, tiempos normales, por lo regular uno encuentra personas a veces están sentadas, personas a veces están conversando, y son personas a las que uno fácilmente puede llegar, puede abordar, hablar con ellos un rato, comenzar tal vez preguntando algo, saludando, cosas así. Y la idea nuestra es predicar. La idea mía no es necesariamente ir y quiero conocer mucha gente. Es bueno eso, pero mi propósito como predicador es dar a conocer, que escuchen el evangelio de mi boca, que lo escuchen. En el libro de Hechos, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 2, nosotros encontramos al apóstol Pedro hablando. Dice la Biblia acá, en Hechos capítulo 2, en el versículo 37. Noten cómo comienza el versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Noten lo que ocurrió y por qué ocurrió. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a los apóstoles, al oír esto, ¿qué oyeron? Leamos desde el versículo 30, dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Noten que es como lo que ocurre en Mateo. Vayan y hagan discípulos, se sobreentiende que tiene que enseñarse y aquí está pasando. El apóstol está enseñando a estas personas lo que acaba de ocurrir aquí en Jerusalén. Ellos habían estado gritando, crucifícale, crucifícale, suelten a Barrabás, pero crucifiquen a Jesús. Los judíos hicieron eso, los del pueblo hebreo hicieron eso. Y llegó el día acá de Pentecostés y está Pedro en pie predicando a ellos y les está diciendo lo que David dijo acerca de Jesús, que nosotros podemos usar, lo que David dijo acerca de Jesús. Podemos leer acá o podemos ir a donde está la escritura, en el antiguo pacto, para predicarle a alguien. Y al oír eso, al darse cuenta ellos de lo que habían hecho con el Señor Jesús, ¿y de quién es el Señor Jesús? El Señor de todos. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Eso es el ungido, lo que dijo el Señor en Mateo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero yo creo que lo que yo quiero que noten es que al oír toda esa enseñanza acerca de Jesús, al oír todo lo que Pedro les dijo acerca del Señor Jesucristo y lo que Dios había hecho con él,
ellos se compungieron de corazón. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la gente llega a ser cristiana. La gente no sabe, la gente anda en contra de Jesús, la gente anda viviendo como quiere, los judíos estaban viviendo como querían y creyendo solamente en Moisés e incluso no creyéndole a Moisés porque Moisés habló de Cristo, pero ellos habían rechazado incluso todo eso. No entendían nada, ciegos, ciegos totalmente, tanto que fueron capaces de matar al Señor. Pero llega la predicación. Noten lo importante de la predicación. La predicación le cambia la vida a los que están equivocados de camino. Y la predicación verdadera, cuando se predica Jesús y el evangelio de Jesús, es muy posible que se produzca en el corazón de los oyentes la fe verdadera para la salvación. Porque para que haya la fe verdadera, tiene que haber la enseñanza. Para que se produzca luego la creencia. La fe viene por el oír. El oír lo da la palabra es la que predicamos, pero la palabra es predicada por otra persona, por un hombre, por un siervo de Dios, por una persona que Dios ha puesto en su iglesia, y esta predica. De la voz de esta persona es la que llega, la que se oye. Lo que se oye es la palabra, porque nosotros predicamos el evangelio, pero es a través de nuestra voz que llega al corazón, a la mente, al corazón del incrédulo. Y es muy posible, la posibilidad es muy alta de que haya fe, de que se produzca en el corazón de esa persona la fe, y de que esa persona hasta nos diga lo que está diciendo aquí el pasaje. Me doy cuenta que los judíos aquí fueron compungidos de corazón, porque se dieron cuenta de su pecado. Y por eso la pregunta, ¿qué haremos? Lo mismo pasa con las personas hoy. Puede pasar así, pero hay que predicar. Ahora, ¿todos los que estaban aquí creyeron? No. De los que estaban aquí, que no sabemos el número exacto de cuántos eran, todos no creyeron. Creyeron como 3,000. Pero había gente allí como de 16 naciones bajo el cielo en esa época que habían acudido a Jerusalén. Pero todos no creyeron. Entonces, cuando predicamos, no todos van a creer. Pero eso no cambia lo que hacemos, no cambia nuestro propósito de que escuchen. Aún ellos escucharon, los que no creyeron también escucharon. Así nos damos cuenta que no creyeron. Oyeron, pero no creyeron. ¿Por qué? No obedecieron, no se bautizaron. Como 3,000 lo hicieron. Maravilloso. Y los otros, se les dio el testimonio del evangelio. Que fulano no te escuchó, que fulano no te quiso oír. Es él les decide, él es una persona, tiene uso de razón, es capaz, está en su, digamos, su potestad de quiere o no quiere oír. Eres tú, está bien. ¿Me rechazaste? No me rechazas a mí, rechazas al evangelio, rechazas a Cristo, pero yo no te puedo obligar, yo no te voy a obligar a creer, yo no te voy a obligar a oírme. Yo con todo respeto llego como evangelista, como predicador, como persona que doy a conocer el evangelio, pero si tú no lo quieres oír, es tu decisión. Y ya Dios arreglará cuentas contigo. Yo soy solamente un mensajero, yo no me voy a poner a pelear contigo. Pero eso que estás haciendo tú no me va a detener a mí para seguir. Los apóstoles tuvieron aquí como 3,000 que se bautizaron, pero no eran solamente 3,000 los que estaban ahí, eran muchos más, otros no creyeron. Y lo mismo pasa hoy. Pero nosotros debemos seguir predicando para que la gente siga escuchando la palabra de Dios. En el capítulo 7 del libro de acá, de Hechos, en el capítulo 6 y 7, cuando llega Esteban, los apóstoles están
trabajando en la predicación. Dice en el capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice, en aquellos días del libro de Hechos, Hechos 6, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Noten esto. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En la predicación, los apóstoles saben una cosa que nosotros necesitamos saber. La palabra debe seguir siendo predicada para que la gente pueda tener la oportunidad de creerla. Que los más no creen es de cada cual, es de cada persona. Dios ha mandado a predicar, no mandó a obligar. Dios mandó a presentar un mensaje de salvación, pero la respuesta al mensaje de la salvación es por fe, el que creyere. Pero la persona está en esa opción, el que creyere o no. Jesús lo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere. Las dos cosas están en la mesa. Cuando se predica te vas a encontrar con las dos cosas. No te asustes, no te dé temor, no te dé miedo, no te desanimes, porque no te oyeron o porque no creyeron. Ya el Señor lo dijo. Unos creerán y otros no. Así es de sencillo la labor de predicar. No todos lo van a hacer. Algunos lo van a hacer. Ojalá todos lo hagan. Ese es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Por eso predicamos. Pero si nos encontramos con alguien que no quiere, con alguien que no cree, sigue para el otro lado. Lo leíamos cuando estudiábamos el tema de cuando Jesús mandó a predicar a los discípulos y les dijo, si no lo reciben en este lugar, váyanse al otro. Pero nosotros hoy día somos de aquellos que una persona no nos recibió, no, ya no voy a predicar más. ¿Por qué no? Fulano no me quiso. Fulano es un incrédulo. Y el otro, el que vive más allá y el que vive en la esquina y el que vive en la otra cuadra, ¿ya le dijiste a él? La gente se desanima a veces muy fácil. No se puede uno desanimar. Necesitamos seguir adelante. Necesitamos continuar sin desanimarnos. Aquí los apóstoles dicen, no es justo que nosotros dejemos la predicación, la enseñanza por servir a las mesas. Dios quiere y quiso que sus discípulos y ellos habían entendido bien la necesidad de predicar. Noten lo que está pasando en Jerusalén. Hace poco que Jesús ha muerto y Jesús fue predicador por todo Israel y todo el mundo sabe de Jesús. Todo el mundo conoce algo. Llega el tiempo de los apóstoles y los apóstoles dicen, no debemos parar de predicar. Tenemos que continuar predicando. Alguien pudiera decir, pero pues ya Jesús no predicó. El mismo Jesús no predicó. Sí, pero él mandó a que se siga predicando. Y siguieron predicando y enseñando y en el templo y en una parte y en otra. Y la labor se hizo. Así lo mandó el Señor. Dijo que fueran por todos los lugares, comenzando desde Jerusalén. Así que necesitamos tener esta misma idea. ¿En qué nos vamos a ocupar? Nosotros los cristianos necesitamos ocuparnos en la palabra de Dios como prioridad. Necesitamos poner las cosas de Dios como prioridad. La predicación de la palabra de Dios
no puede ser dejada de lado, no puede ser dejada de lado. Hay que seguir adelante en la predicación. E incluso, miren, aquí el Señor nos dice algo muy sabio aquí. Hay veces en las que hay que buscarse a alguien para que haga algo que yo no tengo por qué hacer, o que yo tengo algo más importante que hacer. Yo sí puedo hacer esto, pero yo necesito persistir en la predicación de la palabra. Por tanto, llámate al hermano, a la hermana, busquémonos a tal persona para que ella haga esta labor. Y nosotros vamos a ir a predicarle allá, ¿se acuerda la casa de tal vecino? O vamos a ir a buscar a tal persona. Vamos a persistir en la predicación de la palabra. Es prioridad la predicación, que la gente escuche la predicación. Y eso vemos aquí, y eso puede hacer usted. Ya conoce el mensaje, sabe lo útil que es, lo poderoso que es, lo necesario que es en la vida de los hombres. Ahora vamos a ponerle todo el ánimo para que la gente escuche el maravilloso evangelio de Dios. Cuando llegó el tiempo de la persecución en Jerusalén, ¿qué se fueron a hacer los hermanos? En el capítulo 8 del libro de Hechos, dice, en el 8, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran duelo sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las palabras que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Oyendo y viendo las señales que hacía y predicando de Jesucristo estaba Felipe en Samaria. Y una cosa que la iglesia hizo cuando salió de Jerusalén por la persecución fue que se fue por todas partes predicando el evangelio del Señor, llevando la palabra a todas las personas. En Samaria dice que la gente unánime escuchaba atentamente a la palabra de Dios, a la predicación que estaba dando Felipe a las personas. Y aquí nosotros nos encontramos en la predicación de Samaria, nosotros nos encontramos a personas obedeciendo a la palabra de Dios, obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Fue un predicador allá, fue Felipe a predicar la palabra en estos lugares. Y así el evangelio llegó y la gente pudo salvarse. Noten que algo que puede ser visto como muy duro y como muy traumático es la persecución. Pero la persecución fue algo que Dios usó para que más personas conocieran el evangelio. El haber tenido que moverse de Jerusalén, en vez de ser una cosa mala para la iglesia, fue algo bueno. Por supuesto, la persecución y todo lo que Saulo estaba haciendo, pues era malo. Perseguir a los hermanos y sacarlos y arrastrarlos. Pero Dios estaba mirando por eso también. Saulo pues luego se da cuenta y se arrepiente. Pero cuando toda esta gente sale a causa de la persecución de Jerusalén, lo que se van a hacer es a predicar por toda Judea. Cuando usted tiene que moverse, cuando usted tiene que ir. Es más, mire, le digo algo así tan simple como cuando usted tiene que ir a hacer una vuelta, una diligencia, tal vez de su casa a 3, 4 kilómetros de su casa. Tenés una oportunidad, porque allí te vas a encontrar con gente que por lo regular no ves, porque tú vives 4 o 5 kilómetros lejos de donde tienes que ir a hacer la diligencia. Tengo que ir a buscar a no sé a quién. Ahí hay una persona. Ahí hay una oportunidad. A causa de una diligencia, tenés la oportunidad de llegar a alguien que no conoces, que nunca has visto, que allá vive. Y en el camino te vas a encontrar con personas. Dice aquí que esta gente, estos hermanitos amados, salieron predicando por todas partes la palabra de Dios.
¿Cuántos creyeron? Solamente Dios sabe cuántos fueron agregados en esos caminos y en esos lugares que llegaron al Señor y que conocieron al Señor, hermanos amados. Oportunidades hay y usted ya tiene el mensaje. Usted ya tiene el poder porque el Señor le ha puesto en usted que nosotros somos vasijas de barro. Dios ha puesto este tesoro, el tesoro del evangelio, y puede ser predicado por ti. Uno puede a veces encontrarse en ocasiones en las que uno puede ver que la mano de Dios obró, como lo que vemos aquí en el capítulo 8. Aquí en el capítulo 8 hay una manera milagrosa en la que Dios obra. No es así con nosotros, pero sí hay ocasiones en las que uno está en lugares o habla con personas y uno agradece a Dios porque Dios ha provisto la oportunidad, lo que llamamos nosotros la providencia de Dios, el que Dios haga cosas que nosotros tal vez ni entendemos en el momento, pero luego decimos, bueno, Dios me dio la oportunidad de ir acá, de ir allá, de hablar con esta persona, de hablar con esta otra. No son casualidades. Nosotros estamos en manos de Dios y estamos orando. El que Dios no actúe de forma milagrosa como actuó en el primer siglo, el que Dios no haga milagros y señales a través de nosotros, no quiere decir que Dios nos abandonó y que ya no nos apoya en la predicación. Jesús prometió eso en Mateo 28:20. Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy Jesús está con su iglesia en donde quiera que esté. Si están en México, ahí está el Señor apoyando su obra. Y si están en Venezuela o en Chile o aquí en Colombia, en el barrio, en el vecindario, Dios está trabajando con nosotros y por nosotros y abriendo puertas y ayudándonos y fortaleciéndonos y llenándonos de confianza. En el caso de la conversión del etíope, nosotros encontramos a nuestro Dios haciendo algo, guiando a Felipe, diciéndole, vete por este camino porque por allí va tal persona. Y el Espíritu Santo le llevó, le guió. ¿Qué necesitaba el etíope? Necesitaba escuchar el Evangelio. Hemos leído el relato ya aquí en el capítulo 8. Dice que cuando cuando Felipe llegó donde el etíope, le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Eso es una forma de llegar a la gente, porque usted a veces en muchas ocasiones usted se encuentra con personas leyendo la escritura y una palabra que uno pudiera decir y una palabra que uno pudiera decir a alguien que está leyendo la Biblia es, ¿entiendes lo que lees? Puede que te digan que sí, puede que te digan que no, puede que se presente allí la oportunidad de ayudarle a entender a alguien la palabra, como pasó aquí. Pero Felipe tuvo que hablar, tuvo que acercarse al carro y tuvo que hablarle al etíope, tuvo que comenzar. ¿Entiendes lo que lees? Y ahí luego se da, súbete al carro y explícame, y termina el etíope siendo bautizado. Lo mismo pasa a veces. Nosotros a veces nos encontramos con personas que en el mismo día obedecen al evangelio, porque les explicamos como le explicó Felipe al etíope, y llega el agua o ¿dónde está el agua? O vamos al agua y vamos a bautizar a las personas. Eso ha pasado y seguirá pasando. De todo pasa. Él necesitaba oír. Para eso necesitaba un predicador y Dios lo propició. Dios lo proveyó. Dios te ha provisto a ti para predicar. Y ahí están las personas que van como el etíope. Muchos de ellos adorando a Dios de maneras que no son correctas, que necesitan encontrar el camino correcto. Y tú puedes ser como Felipe, que llegó junto al etíope y le explicó el evangelio para que creyera y obedeció. Y así pudo él creer y ser salvo. Y terminando el relato del etíope en Hechos 8, que encontramos, Felipe fue a otro lugar a seguir predicando y el etíope siguió gozoso su camino. Gozoso su camino. En el mismo libro de Hechos nos encontramos la conversión de Saulo de Tarso,
¿Qué necesitaba Saulo de Tarso para obedecer? Oír. Él tuvo su encuentro con el Señor Jesús, camino a Damasco, y Jesús habló con él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí hay una intervención directamente del Señor para trabajar en el corazón de alguien. Pero note que no suprimió Jesús la intervención del predicador, porque le dijo el Señor a Saulo: entra en la ciudad y allá se te dirá lo que debes hacer. Y luego el Señor aparece en el sueño, la revelación a Ananías, y le dice: vete a la casa tal, vete a buscar a Saulo, que está en tal parte. ¿Y qué hizo Ananías? Ananías llegó y le habló. E incluso le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, en Hechos 22:16. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Dios puede trabajar aún con aquellos que tienen el carácter como el que tenía el apóstol Pablo antes de ser cristiano. Duro y perseguidor y injuriador y grosero, de todo eso. Dios puede trabajar con esas personas. Dios quiere que sean salvas, pero se hace necesaria la intervención de una persona, de un hombre, de un predicador, a veces incluso las hermanas son las que llegan a veces a cierto tipo de personas que a veces uno de hombre tampoco llega, y luego hay estudios y cosas, todo eso así pasa. Aquí tenemos entonces ejemplos de la importancia de hablar para que la gente oiga el evangelio y así pueda producirse la fe. Pues antes de la obediencia al evangelio tiene que haber una enseñanza. Hay una enseñanza. Lo que se enseña es el evangelio de Jesús y se habla del bautismo. Hay ciertos temas que tocamos en la evangelización. Esa enseñanza produce la fe en las personas. Produce lo que dijo el etíope. Cuando Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. El etíope dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros enseñamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y enseñamos el evangelio de Jesús a la gente. Para eso necesitan oírlo, para creerlo y para tomar la decisión de obedecerlo. Es importante su papel de predicador o de enseñador del evangelio de Cristo Jesús. Y así, por el estilo, nos encontramos todo este tipo de ejemplos en la conversión de muchas personas. Veamos un ejemplo del capítulo 19 de Hechos. En el capítulo 19 de Hechos, nosotros nos encontramos con una enseñanza muy buena, porque ocurre con regularidad que muchas personas ya han tenido cierto tipo de contacto o de estudios, algo así, pero no necesariamente han obedecido a la verdad. Aquí tenemos a Pablo hablando con unas personas en Éfeso. Dice en Hechos 19, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Nos encontramos con gente así, incluso nos encontramos con gente que ya ha sido bautizada en alguna manera, y vamos a tener que explicar por qué necesitan bautizarse correctamente. Estas personas aquí estaban así. Es decir, uno se va a encontrar también, hermanos, con personas que ya tienen cierto tipo de ideas, conocimientos, conceptos, pero por lo regular son ideas cerradas, ideas que no son correctas, o bautismos que no son el bautismo que una persona necesita tener
obedecer para poder ser salva, o en el caso particular aquí, para recibir el Espíritu Santo. Ellos no sabían ni siquiera que había Espíritu Santo. Y en el mundo hay mucha gente que no sabe quién es el Espíritu Santo, o que no sabe qué es el Evangelio, o para qué, o cuál es la iglesia verdadera. Nos vamos a encontrar con todo tipo de cosas. Y vamos a tener, noten, cuando digo que nos vamos a encontrar con todo tipo de cosas, no quiero decir como, y entonces no, pues imagínense dónde va uno a meterse a predicar. No, yo creo que el hecho de que nos podamos encontrar con cualquier tipo de necesidad en las personas a nivel espiritual nos da una oportunidad a nosotros para enseñar. Recuerden, uno no tiene que decir que se lo sabe todo. Yo no lo sé todo. Puede que haya una pregunta que alguien me haga, que yo le tenga que decir, bueno, yo la verdad no sé responderle a eso. Yo necesitaría preguntarle a un hermano, o yo voy a venir con un hermano para que estudiemos eso. El hermano sí es capaz de contestarle eso, yo no. Eso no es malo. No tiene uno que saberlo todo. Ojalá uno lo supiera todo. Y en cuanto a la Biblia, pues bueno, también nos podemos preparar en muchos campos, pero de seguro que alguna vez encontrará con alguna pregunta uno que uno va a tener que decir al menos, yo necesito estudiar eso, voy a pedirle a Dios sabiduría en eso y luego le traigo la respuesta o para el siguiente estudio, cosas así. Cuando uno estudia con muchas gentes, a veces en una casa, en un hogar, surgen preguntas de una y de otra, y acá y allá, y muchas preguntas surgen. Por eso, a veces es muy bueno los estudios con tal vez una, dos personas, tres personas. No quiere decir que uno no pueda estudiar con muchos, pero cuando estudiamos con muchos, con grupos muy grandes, mucha gente tiene preguntas y preguntas y preguntas y a veces simplemente hay un bombardeo de preguntas que uno a veces pues no puede seguir en el tema que quiere. Cuando estudiamos con personas, con una, dos, tres tal vez cuatro, y hay un enfoque más concentrado en el Evangelio, es más fácil. A veces sí se puede, y si hay oportunidad de predicarle a muchos también, porque incluso a veces ni siquiera hay preguntas, a veces la gente no pregunta, sino que escucha el Evangelio, escucha la predicación. Y yo simplemente estoy como Pedro, predicándole a una multitud, a un poco, en muchas ocasiones. Ocurre así. Hay mucha clase de oportunidades que Dios nos da para dar a conocer el Evangelio de Dios a las personas. Pero nos encontramos con diversidad de casos. ¿Dónde está el punto nuestro? Necesitamos que la gente escuche el Evangelio de Dios. Porque el Evangelio es poder para salvación de los hombres. Entonces nos vamos a concentrar en eso. Vamos a leer un pasaje en el libro de Corintios. Cuando el apóstol Pablo está predicando en Corinto, dice así. Así que hermanos, en el capítulo 2, primera de Corintios capítulo 2, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es algo que nosotros podemos tomar para hacer en nuestro ministerio de predicar la palabra. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El Evangelio de Jesús. Pablo, dedicado a predicar el Evangelio de Jesús, en este caso en Corinto. Él estuvo varios tiempo ahí predicando el Evangelio. Y es lo que yo puedo hacer, es lo que tú puedes hacer también, dedicarme. ¿Qué me tengo que meter en la cabeza? ¿En qué me voy a concentrar? En predicar a Jesucristo y a este crucificado por los hombres. Es decir, voy a dedicarme a predicar su muerte, sepultura y resurrección y cómo se obedece al Evangelio. Y eso también. Todo lo que tiene que ver ahí con el Evangelio, qué es, para qué es, cómo se obedece, hasta cuándo hay que permanecer fieles en el Evangelio. Esa es la idea. Porque es el mensaje que la gente necesita oír.
Pueden haber muchos temas, pero no son relevantes. Por ejemplo, cuando estamos en un estudio con alguien, nosotros necesitamos concentrarnos en el estudio correcto. Preguntas acá, preguntas allá. Siempre hay preguntas y uno puede tomar cierto tiempo para contestar ciertas preguntas, pero uno después de decir, bueno, vamos a estudiar este tema. Necesitamos estudiar esto hoy. Las preguntas, si hay alguna, al final de la clase o para la próxima clase. O deme sus preguntas y para la próxima clase que vamos a tener, yo les voy a contestar esas preguntas. Pero ahorita, por favor, vamos a concentrarnos en este punto. Como yo soy el que está predicando o la persona que está dando el estudio, pues yo puedo moderar eso, yo puedo decir cómo. Porque si no, pues no hacemos sino conversar y conversar y conversar. Y esto y aquello y lo otro, y hasta de política y de fútbol y de todo. A veces pasa así, a veces uno llega a ciertos lugares y comienza la gente a hablar de ciertos temas y todo eso. Puede ocurrir, uno puede usar eso para concentrar, para ir conduciendo la reunión. Pero si es una cita para estudio bíblico, entonces yo debo ser sabio, debo usar eso que estamos diciendo para llevarlos a la palabra. Pero como ya tengo la cita, yo puedo decir en un momento, bueno, vamos a dejar por un tanto ya estas conversaciones y vamos a mirar la Biblia. Traigan sus Biblias, abran sus Biblias, sentémonos en la sala o en la mesa, en el lugar más apropiado. Pero vamos a estudiar esto ahora y luego conversamos más de esto, que estaba buena la charla y todo, luego lo hacemos. Pero ahorita concentrémonos en el Evangelio. Vamos a leer en Marcos, vamos a leer en Mateo, vamos a leer en Hechos. Lea usted, con sus propios ojos, lea, por favor. Es importante que la gente lea para que ellos vean con ellos sus propios ojos lo que dice la Biblia. Por eso es muy importante a veces cargar. Cuando yo voy a predicar, es bueno cargar una Biblia adicional para dársela al que está conmigo. Mire, ¿usted no tiene Biblia? Lea aquí. Lea aquí. Mire lo que dice aquí. Lea usted. Oiga usted su propia voz. Lea lo que dice ahí. Ponga la palabra de Dios directo a su corazón. Y así fue Pablo, concentrado. A nosotros nos hablan a veces de ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando uno está estudiando, a los muchachos hay que decirles, concéntrese, concéntrese. Dedíquese a la tarea, después juega, después mira eso, después va por allá. Ahorita haga la tarea. Concéntrese en eso. Se está trabajando, concéntrese en su trabajo. No esté desprovisto, no esté desprevenido, no esté perdido, no. Haga esto, concéntrese en su labor para que le rinda. ¿Sí? Es la misma idea acá. Somos personas que predicamos el evangelio, entonces nos concentramos. Usamos nuestra vida para dar a conocer el evangelio. En cada oportunidad estamos viendo una gran opción de dar a conocer el evangelio. Y yo puedo pensar, yo puedo irme, digamos, yo salgo de mi casa y llevo mi literatura en mi mano. En mi mano puedo llevar mi literatura porque me encuentro con mucha gente. Buenos días, permítame, le invito a considerar estas enseñanzas de la palabra de Dios. Lo invito a la iglesia de Cristo y seguimos el camino. Lo invito a considerar el evangelio y seguimos. Me puedo encontrar con esas oportunidades de que la gente va a escuchar ahí. Tal vez no puedo conversar con ellos porque ellos van de afán. La gente no lo escucha a uno así a veces, pero le puedo dejar la literatura. El punto es que es como Jesús. Jesús vino al mundo a buscar y a salvar a los perdidos. Y Jesús llegó a decir, mi comida es que acabe la obra que el Señor me ha dado que haga. Eso fue su propósito. Hasta la muerte fue, pero a eso vino. Él no vino a otra cosa. Él no vino a pasear a la tierra. Él vino a buscar y a salvar a los perdidos. Nosotros tenemos que tener ese mismo pensamiento. Ya entendimos nosotros que el propósito nuestro en este mundo no es ni conseguir dinero, ni ser famosos, ni nada, este tipo de cosas terrenales vanas. Es agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y me concentro en predicar. ¿Para qué? Para que la gente escuche.
Recuerden, el que escuchen es importante porque de allí va a surgir lo que ellos van a creer. Lo que van a creer es lo que les vamos a predicar, que es el evangelio. Entonces está la enseñanza y luego la creencia. Se enseña para que crean. Luego van a obedecer. Pero si no se enseña, no van a creer y que van a obedecer. Nada. Vamos a orar. Padre, bendícenos en esta labor maravillosa de predicar y de enseñar tu palabra. Bendícenos, Padre, en esta maravillosa labor de enseñar, oh Dios, de dar a conocer tu palabra. Gracias por los ejemplos que hay aquí. Llénanos, oh Padre, de oportunidades y ante todo ayúdanos a poder saber entenderlas, verlas, leerlas y aprovecharlas, oh Dios, para dar a conocer tu mensaje, Señor. Haz de mí, oh Dios, un pregonero de justicia del evangelio y a mis hermanos y hermanas también. Ayúdanos a todos a contribuir, oh Padre, para que nuestros amigos, vecinos, familiares y aún los enemigos y todo el mundo pueda conocer de nuestra boca tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, porque este es tu propósito, de que todos te conozcan y obedezcan. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Así que, mis hermanos,